Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Enrique Chala. Este es mi número de identificación, mi cédula de ciudadanía. Soy matriculado en la ciudad de Neiva, en el área de ingeniería electrónica. Vengo a exponerle la práctica 1 del componente práctico, campo electrostático, potencial eléctrico y campo eléctrico en la materia de corriente y resistencia. Esto tiene como función 3 experimentos. El experimento 1 trata sobre montar un circuito en serie, uno en paralelo y mixto. Medición de corriente y diferencial de potencial, comprobación de la ley de Kirchhoff en un circuito. En este caso, realicé mi circuito en serie utilizando la herramienta Proteus y haciéndolo en físico, como lo pueden ver, utilizando un multímetro y 3 resistencias. Una resistencia de 470 ohmios, la segunda resistencia de 2K ohmios y la tercera resistencia de 2.7K ohmios. Determiné los colores de cada resistencia, como lo pueden ver, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, con su valor en ohmios de 270 ohmios, discriminando cada una. Calculé el valor de voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia, como lo pueden ver. En la resistencia 1 hay un voltaje de 7.45 voltios, en la 2 de 1.93 voltios, en la 3 de 2.60 voltios. Como lo pueden ver, acá también se realizó utilizando el multímetro. Utilizamos la ley de Ohm para hallar la corriente. En este caso es I igual a V sobre R. Hallamos la corriente y en este caso pues nos da que la resistencia total de las tres resistencias es de 5170 ohmios. La corriente es de 967 miliamperios o 0.97 amperios. También hallamos el voltaje utilizando la misma ley de Ohm. En este caso es V igual a I por R. Como pueden ver, el voltaje es de 454.4 milivoltios. Como lo pueden detallar acá en el ejercicio. También hallamos el voltaje en la resistencia 2 de 1.93 voltios, en la resistencia 3 de 2.6 voltios. Y seguimos desarrollando las prácticas, los que nos vienen a guía. Desarrollamos el circuito en paralelo. En este caso, la misma secuencia que se hace en el circuito en serie. Discriminamos cada una de las resistencias. Nos piden también hallar el voltaje en cada una, como lo pueden ver aquí en esta tabla lo tenemos, el voltaje, el valor de voltaje, el valor de la corriente también, tenemos el circuito montado en Proteus, el valor de la corriente, como lo pueden ver, de 4.44 miliamperios en cada una de las resistencias, y vemos que en el momento de montar un circuito en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo. Acá tenemos el circuito mixto, realizamos el circuito mixto también utilizando la herramienta Proteus, como lo pueden ver, también lo hicimos en físico. Igual sucesivamente hicimos también lo de la parte de las resistencias, resistencia 1, 2, 3, 4 y 5, en este caso se mezclan los dos circuitos en paralelo en serie. También hallamos la corriente y el voltaje en cada uno, utilizando esta tabla, utilizando la ley de Ohm. Como lo pueden ver, sacamos también las leyes, el total de resistencia, el amperaje y el voltaje en el circuito mixto, tanto el paralelo y el de serie. Experimento 2. En el experimento 2 nos piden también realizar un circuito alimentándolo con una señal de onda cuadrada proveniente del generador, a través de cuya resistencia interna se carga y descarga el condensador. El voltaje entre placas de condensador se aplica en el osciloscopio. Como nos piden montar un circuito donde utilicemos un osciloscopio y descarguemos y carguemos un condensador. En este caso, como lo pueden ver, lo realizamos utilizando el osciloscopio, el medidor y realizando cada una de las descargas. Con la resistencia y nos hacen ciertas preguntas. ¿Cuál es la nueva respuesta de carga y descarga del condensador? Explique. Al atender otra resistencia en serie con la que ya se encuentra el circuito, se evidencia que la velocidad de carga y descarga del condensador es más rápida. Al circuito de la figura 8, añade un condensador en serie. Al condensador se determina el valor de condensador equivalente y verifica el comportamiento de la respuesta en carga del nuevo condensador. En este caso, nos piden hallar la respuesta en carga de un condensador. Entonces, en este caso realizamos esta operación y tenemos que, como se observa en el osciloscopio, el carga y descarga del condensador al estar en serie con otro condensador es más lento.
También nos piden también realizar la parte del componente de la respuesta de carga y descarga de un nuevo condensador también, donde es el caso contrario de los condensadores en serie. Cuando se encuentra en paralelo, la carga y descarga del condensador es más rápida. O sea, tenemos un cambio entre el circuito en serie y el circuito paralelo en caso con el condensador. En el experimento 3, medición de la carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenar la energía en un capacitador. En este caso, nos piden también realizar un circuito donde miremos y registremos el voltaje y batería y el valor del capacitador. En este caso, montamos el circuito y vemos que las lecturas de la tabla 5 las tenemos en este caso acá. Las tablas 4, los materiales utilizados fueron el capacitador, la resistencia y la resistencia 2. En este caso nos piden que llenemos una tabla con datos. La tenemos acá en este caso, utilizando cada una el voltaje, el amperaje y los voltios, tanto en la resistencia 1 como en la resistencia 2 y la parte del capacitador. Nos piden ciertas preguntas. ¿Por qué el corriente inicia en un valor máximo y descendió hasta 0 mientras el capacitador se está cargando? Esto debido a que el condensador al iniciar se encuentra descargado y al ser un elemento pasivo va cargando progresivamente hasta llegar al punto máximo, inversamente la corriente, cayendo hasta llegar a 0. Compare los datos obtenidos para cada resistencia R1 y R2, se explique la función de la resistencia en el circuito y la solución. La función de la resistencia es poner oposición en la corriente que fluye por el circuito. En este circuito la función de la resistencia en oponerse a la corriente que carga el condensador. A mayor resistibilidad, la carga del condensador se demora más. Empleando los datos de la tabla 5, dibuje la gráfica para la corriente eléctrica en función del tiempo. Trace una curva continua. Como lo pueden ver en este caso, nos piden una gráfica, una curva, para hallar la corriente en función del tiempo. Como lo pueden ver en la figura 1 y en la figura 2. Nos piden calcular la carga del condensador, empleando el valor usando la capacitancia. Como lo pueden ver, no tenemos que la carga del condensador utilizando la capacitancia es de 5000, es de 500. El estudiante debe resolver con base a las gráficas de la corriente eléctrica de contratiempo que con funciones observa puede ser de experiencia. Que a mayor capacitancia, mayor será el tiempo de carga del condensador. Lo mismo pasa en la resistibilidad. A mayor resistibilidad, más tiempo tardará a cargar y descargar el condensador. Describa cómo un condensador es capaz de cargarse y descargarse en tiempos iguales. ¿Podría dársele algún uso a este comportamiento? Este sistema tiene múltiples aplicaciones, consulte algunos de ellos. El condensador se descarga al mismo tiempo debido al constante del tiempo. Como lo podemos ver, profesor, esta es la práctica 1 de los 3 experimentos, la exposición un poquito más extensa porque estoy hablando de los 3 experimentos. Feliz tarde, hasta luego.